Capítulo 2. Medidas de seguridad para realizar trabajos en altura. Para realizar trabajos en altura se debe cumplir con lo establecido a continuación. Debemos colocar en los bordes de azotea, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aperturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales o redes de seguridad para la protección colectiva contra caídas en altura. Entonces, debemos de colocar ya sea nuestras redes para la prevención de caídas en altura, o si caemos, tengamos ese amortiguamiento, o para evitar esto, de preferencia debemos de contar con estas barreras que hemos visto que se llaman barandales. Debemos de contar con los barandales para prever una caída de los trabajadores. Debemos efectuar también trabajos en altura solo con personal capacitado y autorizado por el patrón. Todo personal que realice actividad en altura debe de estar capacitado, pero también debe de tener la autorización por el patrón para realizar la actividad en altura. Se debe revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado conforme a las instrucciones del fabricante respecto a posibles desgastes, daños, deterioros, mal funcionamiento u otras anomalías. Tenemos que realizar esta inspección previo al uso de todo nuestro equipo para realizar trabajos en altura. Si encontramos algún defecto, algo que le impida su funcionamiento adecuado o que tengamos la duda de que va a funcionar de forma adecuada, debemos reportarlo y no utilizar ese equipo para trabajos en altura. Debemos supervisar que los trabajos en altura se ejecuten de acuerdo con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en la presente norma. Debe de haber una supervisión que esté verificando que se estén realizando los trabajos conforme a las medidas de seguridad establecidas y las que indica esta norma. Se debe utilizar para trabajos en altura un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura de acuerdo con lo establecido en la presente norma. Entonces tenemos que tener nuestro arnés, nuestro cable de vida o conforme lo indique la norma de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar. Debemos constatar que en ningún caso se rebase la capacidad de carga nominal del sistema o equipo en uso de acuerdo con el instructivo o manual de operación conforme a las indicaciones del fabricante. Entonces, siempre debemos de garantizar y asegurarnos que se está trabajando conforme y dentro de la capacidad de carga nominal de nuestros equipos. Se debe considerar los riesgos adicionales generados por la presencia de fuentes de calor, como en operaciones de soldadura y corte, la humedad o ácidos, aceites, grasas, polvos ambientales corrosivos o con temperaturas extremas, entre otros, y evaluar su efecto en el sistema en uso. Entonces, recordemos que se tiene que realizar un análisis de riesgo. Dentro de este análisis de riesgo debemos asegurarnos de considerar estas medidas. Debemos adoptar también medidas preventivas para el personal que realiza trabajos en altura en presencia de altas temperaturas ambientales, tales como la hidratación, la protección a la piel o realizar pausas de trabajo. Entonces, es un factor importante considerar estas medidas de prevención cuando se realicen actividades en altura con altas temperaturas ambientales. Debemos aplicar cuando se trabaje en la proximidad de líneas energizadas, aun cuando se mantenga la distancia de seguridad referidas en la NOM 09. Las medidas de seguridad son las siguientes: se debe tomar precauciones para evitar que se llegue a tener contacto accidental con las líneas energizadas al manipular objetos conductivos largos, tales como varillas, tubos, cables, herramientas, entre otros. Tenemos que cuidar mucho esta distancia, asegurarnos que no solamente
con los andamios o con el elemento que nos está posicionando en esa altura, cubrimos la distancia mínima requeridas en esta norma, sino que también no vayamos a cortar esta distancia con algún elemento, algún material que estemos utilizando durante la ejecución de nuestras actividades. También debemos de considerar y colocar protecciones como cintas o mantas aislantes en las líneas eléctricas acorde con la tensión que en ellas se maneje por parte del personal capacitado en el manejo de líneas eléctricas energizadas. Entonces, esa es una medida de protección adicional que podemos colocar a las líneas de vida, pues estos protectores o bandas para aislar la energía eléctrica. Esto lo vamos a hacer pues de acuerdo a lo que indique nuestro análisis de riesgos. También podemos utilizar equipo de protección personal consistente al menos en casco con barbiquejo, calzado y guantes dieléctricos conforme a la tensión eléctrica de las líneas energizadas. Es otra medida de seguridad que podemos utilizar. Debemos de proteger las cuerdas o cables cuando pasen por bordes o aristas filosas o por superficies ásperas que puedan tener un efecto cortante o desgastante excesivo por fricción con material que evite estos riesgos. Entonces tenemos que proteger todas nuestras líneas de vida, nuestras cuerdas o cables que lleguen a pasar por estos bordes o aristas que pudieran dañar a ellos. Debemos determinar también la zona o área a nivel de piso en la que se realiza el trabajo en altura mediante su acordamiento y señalización conforme a lo que establece la NOM 026 de la Secretaría del Trabajo, a fin de evitar que permanezcan o transiten personal por dicha zona o área. Es importante que estemos acordonando, que estemos notificando que se están realizando trabajos en altura, qué tipo de trabajo se está realizando y impedir que esté transitando personal abajo de donde se estén realizando estas actividades, y esto lo vamos a realizar a través de lo que son acordonamientos o delimitaciones de área. Debemos también evitar o podemos interrumpir los trabajos en altura cuando se detecten condiciones climáticas que impliquen riesgo para los trabajadores, tales como lluvia intensa, tormentas eléctricas, que esté nevando o vientos fuertes sostenidos. Entonces, en estos casos debemos de evitar, si aún no ha iniciado la actividad, no debemos de iniciarla, pero si ya se está en la actividad y se presentan estas condiciones, debemos interrumpirla hasta que se presenten condiciones adecuadas climatológicas para realizar nuestra actividad. Se debe de someter el sistema o equipo utilizado a una revisión anual con la periodicidad indicada por el fabricante. O sea, debemos de inspeccionar anualmente todos nuestros equipos o con la periodicidad que nos indique el fabricante a fin de asegurarnos que se encuentran en óptimas condiciones de seguridad y funcionamiento. Eso son algunas de las medidas o las medidas de seguridad que debemos de llevar a cabo para realizar nuestras actividades en altura.